el hecho de que ella esté ahí no quiere decir que se esté legislando en favor de las mujeres y en favor de las mujeres indígenas. Yo creo que eso también tendríamos que discutir. Otro grupo también importante, que creo que dentro del movimiento lésbico, de la lucha por los derechos de la comunidad lésbico-gay, ha sido fuertemente sancionado, no solo, y excluido también desde este feminismo heterosexual, ¿sí? Porque habría que ver que también hay un feminismo hegemónico. Nos lleva a plantear cómo las mujeres que militan en la izquierda, que militan en el feminismo también, tuvieron que irse demarcando para reivindicar y reconocer que también son sujetos políticos. Y en ese sentido, en América Latina, tenemos desde República Dominicana, tenemos a dos representantes muy importantes que me parece han abierto brechas sobre este tema, porque son afrodescendientes, son mujeres y son lesbianas. Por lo tanto, triples o cuádruples exclusiones y marginaciones. En ese sentido, pues, el feminismo lésbico ha permitido que algunas mujeres, como en el caso de Yudesky Espinosa, en la década de los 80 empezaran a plantear su radicalismo y reconocerse y reivindicarse dentro de su país y fundar todo un movimiento político dentro del propio feminismo y que hoy tiene una influencia muy importante en toda América Latina. ¿Cuáles son esos espacios donde podemos observar cuáles son los debates de las mujeres feministas? Pues precisamente los congresos o los encuentros latinoamericanos feministas. En un debate, en el último, bueno, no, en el que se llevó a cabo en México en el 2009, precisamente en la coyuntura y en la convergencia en cuanto a nuestro país se estaban llevando a cabo reformas constitucionales para reformar la Constitución y promover la ley de la familia. En ese contexto se lleva a cabo el Congreso, el Encuentro Latinoamericano Feminista. Era impresionante ver a los feminismos expresados en este encuentro y sobre todo observar esta postura de ciertos feminismos ante las mujeres trans, hombres transformados en cuerpos de mujer. Volvemos otra vez al tema de la identidad sexual. En América Latina, pero en especial en nuestro país, me parece que la lucha que han emprendido estos sectores de la población han tenido avances sustantivos, si los queremos ver, que a nivel internacional hay un movimiento por la reivindicación, por ejemplo, del reconocimiento de las sociedades de convivencia, como se llama en nuestro país. En otros países, los matrimonios entre personas de un mismo sexo. Sin embargo, cuando buscamos cuáles son las opiniones o cómo en la academia se han institucionalizado estos estudios, encontramos que de 2004 a 2014, año en que surgen los primeros congresos o encuentros de escritores sobre la disidencia sexual, el tema de las mujeres lesbianas se diluye. Es decir, y volvemos a algo que está en la mesa de la discusión desde los estudios de las masculinidades. ¿Por qué los hombres tocaron la puerta? Se les abrió el feminismo y son los hombres los que están legitimando las teorías en torno a los feminismos. Este es un debate que se está abriendo en este momento al interior de los estudios de las masculinidades, que por cierto nos vamos a reunir en Chile en enero próximo. ¿Cuáles son los privilegios que los hombres han tenido en la academia? ¿Y por qué los hombres, ahora, con los estudios de las masculinidades, también siguen teniendo un espacio de privilegio para estudiar a los otros y a las otras, en particular a estos sectores? Por eso me parece muy importante recuperar las historias de vida. Las historias de vida de las mujeres, de todas aquellas mujeres, en función de una categoría muy importante que nos permite la interseccionalidad gracias a los estudios postcoloniales. No podemos entonces seguir mirándonos o repensándonos sin el concepto de clase,
Ahí es muy importante el concepto de clase, el concepto de raza, etnia e identidad sexual, o la sexualidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ver cómo las nuevas generaciones, sobre todo las de las jóvenes lesbianas, que es con los grupos que he tenido la oportunidad de trabajar, al impartirles, por ejemplo, el módulo de historia del feminismo, o de los feminismos, ellas resignifican lo que ha significado la historia de la lucha de los derechos humanos de las mujeres en los 3 últimos siglos. Pero sobre todo reconocer que la teoría feminista lésbica ha tenido que vencer serios obstáculos. Y solo, no sé cuánto me quedé, 3 minutos. Solo voy a compartirles, por ejemplo, el caso de Puebla, que son las entrevistas que he realizado. En Puebla realizamos una entrevista que, a propósito, forma parte de la tesis de una alumna de historia, sobre la historia de las jóvenes lesbianas en Puebla, de la discriminación, la otra discriminación. Entonces, una de ellas, que es la fundadora de este grupo de mujeres lesbianas y que además usa el teatro como una forma de representación, como una forma de lucha política y de capacitación y formación hacia las jóvenes lesbianas poblanas. Por ejemplo, muchas de ellas no conocen quién fue Lesbos o la organización Lesbos, ¿sí? Estas primeras organizaciones de mujeres lesbianas que tuvieron que afrontar esa lucha política en la década de los 70s, 80s. No saben qué fue el claustro de Sor Juana, un movimiento político de mujeres lesbianas académicas, muchas de ellas, ¿no? Muchas de ellas lograron llegar a un puesto político, ser las primeras diputadas, entre ellas está Patria Jiménez, ¿sí? Aquí en el trabajo está todo lo más amplio. Sin embargo, después de la capacitación, cuando me pidieron que yo les hablara sobre la historia del feminismo o la historia de las mujeres, ahí yo les pregunté, entonces, después del módulo, ¿para ti qué te sirve? ¿Para qué crees que va a servirte el feminismo en tu vida personal? Y ellas dijeron, para mí el feminismo será establecer el lugar indicado para la mujer, defender los derechos y resaltar la importancia. Como mujer me corresponde defenderme, cuidarme y darme mi lugar entre los hombres. Como lesbiana, comprender que también tengo lugar y debo defender. Un estudiante de arte dramático, 19 años. Para otra, el feminismo en mi vida es como conocimiento de una historia importante que trasciende de generación en generación y es la lucha por los derechos sociales y políticos, así como el reconocimiento de normas y no normas. Para la convivencia con los, es un lenguaje propio del movimiento lésbico, ellos hablan mucho de les, ¿sí? No hablan de un lenguaje femenino ni de un lenguaje masculino, sino hablan de les, ¿sí? Para romper mis paradigmas. Para otra, reconociéndome como mujer y realizar mi visibilización como lesbiana en mi entorno, modificando mis ideas, rol, mis expectativas y metas. Estudiante de fisioterapia. Para un estudiante de Relaciones Internacionales, el feminismo puede transformar su pensamiento individual para reconstruir cada sector de mi vida, dice ella, de mi vida social, para autorreconocerme fuera de un marco de subordinación, aun cuando este sea el más sutil. Todo esto, entonces, nos permite pensar que tenemos en la mesa de la discusión, o en este momento, la formación de seres humanos, de seres que se van a insertar, como nos dice el mercado educativo neoliberal, ávidos de competencias, habilidades, destrezas, aptitudes, y la pregunta es, ¿en qué momento les vamos a enseñar a ser ciudadanas y ciudadanos con plenos derechos? Muchas gracias. Bueno, abre un conjunto de reflexiones desde el plano más amplio, histórico, contextual, hasta las narrativas y lo que se juega en términos de perspectivas no solamente teóricas, sino políticas
y la constitución de sujetos políticos en este marco y las formas de visibilización de lo que algunos han llamado la diferencia o la indiferencia. Bueno, vamos a dar la palabra a la doctora María del Rosario Ayala Carrillo. Ella va a presentar un trabajo titulado Las mujeres rurales en México ante la globalización, impacto de la globalización en las mujeres rurales de México. Es el título que tengo anotado. Es maestra en ciencias por el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo en el área de desarrollo rural, género mujer rural. Es licenciada en psicología por la Universidad Pedro de Gante de Texcoco. Desde 2011 participa como investigadora asociada en el Colegio de Postgraduados en proyectos de investigación financiados por el CONACYT. Ella ha trabajado el tema del trabajo infantil, adolescente, en comunidades rurales, con una serie de publicaciones muy importantes al respecto, que voy ahora a omitir, no por la falta de atención, sino más para tener tiempo de la presentación y